Realmente es nuevamente un gusto poder tenerlos a todos conectados en esta tercera sesión del curso interactivo virtual de glaucoma dirigido a residentes. El capítulo peruano de glaucoma se siente muy honrado de tenerlos en esta noche. Sabemos que vienen saliendo de múltiples actividades, que es un viernes previo a un feriado, así que les agradezco estar conectados. En esta tercera sesión vamos a tener nuevamente a la doctora María Fernanda Delgado desde nuestro hermano país de Colombia. Ella, para quienes no estuvieron en la sesión pasada, ella es una especialista en glaucoma de Colombia muy reconocida. La doctora Delgado es realmente invitada en muchas sesiones de glaucoma a nivel nacional de Colombia, internacional. Es además Past President de Glaucoma Colombia y miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, Glaucoma Colombia, la Sociedad Latinoamericana de Colombia y la Sociedad Europea de Colombia. Y la semana pasada realmente nos deleitó con dos clases muy buenas sobre lo que era identificando la presión objetivo, la presión meta, individualizando y mejorando la adherencia. Y en esta ocasión, la doctora María Fernanda nos va a hablar acerca de lo que es algo que quizás es lo más importante que los especialistas en glaucoma y que todo oftalmólogo que maneja el glaucoma debe conocer, y es acerca de identificar la progresión en glaucoma. Luego de su charla sobre progresión, la doctora va a hablarnos acerca de cómo manejar este cambio de terapéutica con adiciones y combinaciones hasta llegar a la terapia médica máxima. ¿Cuándo es el límite? Y esto creo que son charlas sumamente importantes que nos van a servir a todos de mucho. Así que, sin más ni menos, la dejo nuevamente a María Fernanda, a quien le agradecemos estar conectada en esta noche para que pueda hablarnos de estos dos temas. Muchas gracias, María Fernanda, y adelante, la presentación es tuya. Muchas gracias, doctor Encinas. Para mí, un placer estar de verdad con ustedes y, como bien lo dijiste, estar reunidos hoy en esta tarde-noche de viernes para hablar de glaucoma, empezando con este tema tan importante como es identificar la progresión. ¿Y por qué es muy importante? Porque primero tuvimos el reto de diagnosticarlo y ahora tenemos el reto de hacerle el seguimiento. Y ese seguimiento lo más importante es determinar si tenemos un glaucoma estable o no tenemos un glaucoma estable. Y esa inestabilidad, que se puede traducir evidentemente en progresión, puede pasar de ser ese sospechoso que diagnosticamos y se convierte en un glaucomatoso, eso es una progresión, o el glaucoma diagnosticado estable o inestable. Y finalmente, de la detección oportuna de la progresión y de los cambios en la terapéutica que tenemos que hacer, va a depender esa posible preservación de la calidad de vida visual de nuestro paciente y obviamente el fin y objetivo más importante, que es evitar la ceguera. Ahora, las implicaciones de progresar o empeorar son diferentes si estamos ante un glaucoma, por ejemplo, temprano, que si estamos ante un glaucoma avanzado. Y finalmente, esa detección no solamente también nos guía ese cambio de tratamiento posible, pero también nos determina, por ejemplo, cada cuánto tenemos que citar a nuestro paciente, cada cuánto tenemos que hacerle exámenes, porque esto está muy lejos de ser una receta igual para todos los pacientes. Depende de muchas cosas. Cada paciente será sin duda un paciente individual completamente. Ya les mostraba yo cuando nos vimos en la sesión anterior ese resultado del análisis asociativo del estudio del AGIS, estudio de glaucomas avanzados, intervencional de glaucomas avanzados, como cuando la presión intraocular está en una media hacia lo bajo, una media de alrededor de 12 milímetros de mercurio, podemos darnos cuenta cómo la gran mayoría de los pacientes se mantienen estables, y esto refiriéndonos al campo visual, o sea, un campo visual sin deterioro. Pero cuando los pacientes tienen fluctuaciones y no en el 100% de las visitas consiguen tener una buena presión, pues entonces vamos a tener más posibilidades de tener un deterioro eventual durante el transcurso del tiempo en el campo visual. Entonces, perdón, me devuelvo. Entonces, algo que
vale la pena mencionar es que de todas maneras, teniendo frente a nosotros una enfermedad crónica como es el glaucoma, pues probablemente empeorar puede ser una regla más que una excepción. Lo que pasa es que nosotros cuando hacemos el tratamiento no necesariamente es que lo detengamos al 100%, pero podemos enlentecer la progresión del glaucoma. Esta gráfica que ustedes ven allí, que seguramente es familiar para muchos, son esos análisis tanto de evento como de tendencia que vemos en el examen del campo visual, ahorita lo veremos un poquito más adelante, donde nos podemos dar cuenta si realmente nuestro paciente tiene fluctuaciones por el desempeño, tantas dificultades que muchas veces se tienen en el campo visual, o si realmente tenemos una tendencia al deterioro. Finalmente, cada prueba, y refiriéndome primero que todo al examen clínico, obviamente ya las pruebas estructurales y funcionales, todas son importantes, ninguna se debe dejar de hacer, algunas tienen más valor según el estadio de la enfermedad, pero finalmente, de todas maneras, no un examen nos da ni un diagnóstico ni una conclusión, sino que lo que hacemos es unir información de los diferentes exámenes para poder determinar esa estabilidad. Entonces, por ejemplo, esas imágenes de campo visual que ustedes ven allí abajo, vemos un campo visual que podemos decir que es totalmente normal y tenemos otro campo visual con una reducción muy importante tanto de la sensibilidad como con unos defectos densos, preservando solamente algún cuadrante y alguna zona paracentral, pero yo puedo decirles que los dos pacientes tienen glaucoma, pero claramente un paciente con un estadio inicial donde es este glaucoma entre comillas preperimétrico porque funcionalmente no ha logrado todavía tener un deterioro, mientras que sí seguramente lo tiene en el nervio óptico, pero el otro paciente ya con un deterioro pues muy severo de su función visual, lo que quiere decir que su nervio óptico pues ha perdido muchísimo más. Entonces hay que aprender algo y es que no hay que tener defectos en el campo visual ni para hacer el diagnóstico de glaucoma, ni mucho menos para iniciar un tratamiento de glaucoma, si ya nos hemos dado cuenta que hay un deterioro progresivo de la capa de fibras nerviosas. Entonces, hablamos del campo visual. Entonces, el campo visual es esencial, a pesar de todas las dificultades, de que muchos de nuestros pacientes no les gusta hacer el examen, genera ansiedad, genera un montón de sentimientos y dificultades, pero sin duda es la única prueba funcional con la que todavía contamos y con la que ustedes se dan cuenta cuando leemos artículos y vemos presentaciones internacionales, nadie deja de hacer campos visuales. Han mejorado las estrategias, ha mejorado para los pacientes la rapidez y la facilidad del examen, pero no deja de ser un examen con todos los peros a los que les podemos poner. Pero finalmente es la manera de detectar la disfunción visual funcional del paciente. Y lo más importante en el campo visual es determinar los defectos, obviamente, pero determinar algo que se llama la tasa de progresión. Eso quiere decir a qué velocidad empeora mi paciente. Los defectos en el campo visual pueden empeorar de diversas formas. Las principales son ¿cuáles? 1, que aparezca un defecto que no existía. 2, que un defecto que ya existía se extienda. Y 3, que un defecto que ya existía se profundice. Esas son las 3 formas, llamémoslo así, de deterioro o progresión. Y tenemos unos índices y unos factores importantes en el campo visual. Podríamos pensar que una pérdida temprana del campo visual, por ejemplo, cuando miramos esa medida estadística de la desviación media, si tenemos desviaciones medias de hasta menos 4 decibeles, podríamos hablar de una pérdida temprana, pero si tenemos pérdidas ya mayores de más de menos 12, menos 15 decibeles en la desviación media, pues claramente podríamos pensar en una pérdida severa. Y la tasa de progresión la podemos determinar más o menos rápida, veloz, cuando se pierden más de 2 decibeles por año, o cuando es lenta es porque generalmente se pierden menos de 0.5 decibeles por año. ¿Cómo podemos nosotros determinar estas cosas? Haciendo el campo visual, y no un campo visual, haciendo seriados del campo visual. Por eso siempre ustedes ven que nos dicen, ojalá se pudieran hacer varios campos visuales en el año. Muchas veces en nuestros medios, en lo que son las prácticas institucionales, no siempre es fácil estar pidiendo exámenes al paciente, además de las dificultades que tiene. Pero por lo menos si nosotros generamos una línea de base de al menos 2 campos visuales iniciales, o sea, en un espacio de tiempo de 6 meses,
pues vamos por lo menos a tener esa línea cercana y podemos ir haciendo análisis de seguimiento. Hay que recordar que esas pruebas estadísticas que tenemos en el campo visual que nos permiten analizar la progresión solamente se logran después de cierto número de exámenes. Entonces, si nos demoramos si le hacemos un examen a un paciente cada año o cada año y medio o a veces cada 2 años, dependiendo de dónde estamos, nos vamos a demorar mucho más tiempo en lograr detectar la posibilidad de empeorar. Adicionalmente a esto, como ya lo habíamos visto en las conferencias y en las clases pasadas, recuerden que hay una serie de factores de riesgo obviamente que unir a toda esta historia, como la edad, la historia familiar de glaucoma, la córnea si es delgada, y evidentemente entre más bajo sea ese perfil de riesgo de nuestro paciente, seguramente las cosas pueden ser un poquito más distanciadas, pero entre mayor perfil de riesgo tenga el paciente hay que ser más insistentes en la vigilancia. Ahora, siempre que hay empeoramiento o sugerencia de empeoramiento, es importante reconfirmarlo. Un cambio aislado en un examen no es realmente concluyente, es sugestivo, pero hay que ayudarnos con la reconfirmación y siempre descartar también otras posibilidades que generen el cambio. Entonces, basado en esto, por ejemplo, la Academia Americana de Oftalmología en su última actualización del Preferred Practice Patterns del año pasado, nos decía, bueno, mire, nosotros podemos determinar qué tan frecuente tenemos que ver a nuestros pacientes o qué tan frecuente debemos hacerles exámenes basado en 2 importantes puntos. Uno es, ¿hemos logrado la presión objetivo? Y el otro es, ¿estará empeorando mi paciente? Entonces, si yo identifico que mi paciente tiene una presión objetivo buena y no hay signos de deterioro en los exámenes que yo hago, puede ser un glaucoma leve, lento, y podríamos pensar en evaluarlo, por ejemplo, cada 6 meses. Si el paciente, en cambio, sí tiene la presión objetiva, que nos pasa algunas veces, pero a pesar de aparentar tener una presión buena y que hayamos descartado, picos de presión, etcétera, vemos que el paciente empeora, pues ese paciente no lo podemos ver en 6 meses y mucho menos en 1 año. Ese paciente lo tenemos que ver más pronto. Puede ser incluso, muchas veces damos cita entre 1 y 3 meses nuevamente para ver a pacientes de alto riesgo. Y así esos tiempos se van calculando y vuelvo y digo, no hay una receta específica, por eso ustedes ven ahí que tampoco nos dan un número específico de tiempo, sino como un rango de tiempo dependiendo de la circunstancia de cada quien. Pero claramente un glaucoma progresivo, un glaucoma no controlado, necesita una atención mucho mayor de nuestra parte. Entonces nosotros podemos ver progresión por evento, que es cuando vemos un examen a otro, los cambios puntuales que hay, y son aquellas gráficas que en el Humphrey, que es, digamos, la tecnología que está un poquito más difundida y seguramente a la que muchos de ustedes tienen acceso, vemos esas imágenes que son en triángulo y nos va diciendo si algún punto cambia con respecto al examen anterior o con respecto a los últimos 2 a 3 exámenes. Pero esto que ven aquí en esta gráfica es lo que se llama la progresión por tendencia. Es la que se proyecta a partir del índice del campo visual. Entonces vemos esa gráfica donde, por ejemplo, en ese primer examen de ese ojo derecho, ustedes ven cómo tiene una fluctuación bastante marcada porque tenemos exámenes mejores, peores. Entonces esto es un baile de exámenes con diferentes resultados. Pero al final la tendencia nos damos cuenta que es bastante buena. Incluso fíjense que hay una leyenda aquí que se llama tasa de progresión, o sea, velocidad de progresión, y me dice más 0.5% por año. Eso quiere decir que tenemos una tasa positiva. Conclusión, no estamos hablando de un deterioro, sino que hay esa fluctuación. Contrario a lo que vemos en este otro ojo que les muestro acá, en este ojo izquierdo también tuvimos un montón de fluctuación, exámenes mejores, exámenes peores, y de repente el último examen tiene un deterioro, es este que ven aquí abajo, donde ese escalón nasal que ya se había visto en pruebas anteriores, aquí está más extenso y como en este otro no aparecía, pues claramente nos dice la prueba, pues esto de pronto está empeorando y fíjense que la tasa de progresión, ahora ya tenemos una tasa que es negativa de menos 1% por año, pero claramente este es un único examen que se deterioró después de otros. Entonces, ¿será que mi paciente se equivocó? ¿Será que ahí ese defecto tiene
algo de artificios de la prueba. Entonces hay que repetirlo, y repetirlo es la posibilidad de tener que cambiar la conducta de tratamiento con este paciente. Este era el que les comentaba primero, que es el análisis de progresión, pero por evento. Entonces nos sale esta gráfica al lado, donde tenemos estos triángulos. Hay un triángulo que puede ser el triángulo con el fondo vacío, que nos diría que ese punto es la primera vez que se deprime comparado con exámenes anteriores. Podemos tener un triángulo que está partido por la mitad, una mitad oscura y la otra mitad vacía, y quiere decir que es el segundo examen en el cual ese mismo punto aparece con esa tendencia de deterioro, y cuando ya el triángulo nos aparece completamente lleno, nos está diciendo que es el tercer examen en el que ese punto está deprimido. Por lo tanto, es confirmatorio, en ese caso, de tener un deterioro. Y esa también es un análisis interesante, importante, que hay que tener en cuenta, sobre todo en ciertos casos, porque se refiere más a los defectos focalizados del campo visual. Ahora, prueba súper importante, hoy en día no nos falta en el glaucoma y en los sospechosos de glaucoma, sin duda, hacer una tomografía de coherencia óptica. Hay distintas tecnologías, algunos usarán una casa comercial u otra. Realmente todos los tomógrafos de alta definición diría yo que son muy útiles. Lo importante es si estamos examinando a un paciente y haciéndole seguimiento con una tecnología, ojalá lo sigamos siempre con esa tecnología, porque si cambiamos de máquina o cambiamos de tecnología va a ser mucho más difícil determinar los cambios, porque no todos miden igual, y perdemos además los análisis de progresión que van quedando a medida que vamos grabando en un mismo sistema todos los exámenes de nuestro paciente. Entonces, obviamente que el OCT es muy importante. Sabemos infinitas publicaciones, diría yo hoy, numerosísimas, que nos han mostrado esa evidencia de la detección más temprana del daño glaucomatoso a nivel estructural en la tomografía versus en el campo visual. Nos permite diferenciar ese sospechoso de glaucoma del glaucomatoso en la medida en que se ve progresión, y obviamente nos va a determinar qué pacientes tienen un mejor control o no. Aquí en el ejemplo que ven allí, vemos incluso un nervio que es excelente. Uno vería ese nervio y diría, pues es un nervio sano. Recuerden que todo lo que está dentro de lo normal también se puede deteriorar, porque eso es un rango y yo puedo perder fibras dentro del rango normal. Y vemos cómo empieza a haber esa alerta de ese defecto focal en cuña aquí en este sector inferotemporal, que es reproducible. Claramente también se ve cómo hay un adelgazamiento en ese sector, y las gráficas, que haya que aprender a ver no solamente los colorcitos y las imágenes, sino realmente a interpretar la parte gráfica estadística, nos muestra cómo hay un deterioro, especialmente a expensas de ese sector inferior del disco óptico. Entonces, en esto también lo importante en el OCT es que un solo OCT tampoco hace diagnóstico. Recordemos que tenemos un montón, muchas veces, acuérdense que hay una base normativa, pero podemos tener pacientes con discos atípicos que se salen de la base normativa y no por eso se llaman glaucoma. Entonces, lo más importante es tener la medición del paciente, y que a medida que hacemos varios exámenes, el paciente se convierta en su propio control. Estamos hablando de seguimiento y progresión a largo plazo. Entonces, en esa situación, cuando tenemos discos atípicos, ya lo sabemos, pero vamos a revisarlos individualmente. También nos ayuda a determinar, obviamente, la guía terapéutica de si necesitamos hacer algún ajuste, si necesitamos bajar más la presión o no, en la medida en que identificamos esos posibles cambios. Este es uno de los múltiples, como les decía, artículos que hay en cuanto a la posibilidad de detección temprana con la tomografía óptica coherente. Y aquí les muestro, este es un artículo de uno de los grupos investigadores más grandes, que son los de San Diego, con la doctora Linda Sandwell. Y ellos lo que tomaron fue una corte de 75 pacientes no glaucomatosos, sino sospechosos de glaucoma. Y lo que hicieron fue seguirlos en el tiempo. Y lo que se determinaba era cuándo aparecía un defecto de campo visual, evaluando el campo visual y obviamente también el nervio óptico. Y se daban cuenta que había una posibilidad de que apareciera el defecto de campo visual, y si se miraban los OCTs, incluso hasta 7 años atrás, se podían empezar a ver algunos
algunos indicios de pérdida de fibras nerviosas y de cambios en el OCT antes de que obviamente apareciese el defecto en el campo visual. De manera que el OCT, no hay duda, tiene una habilidad bastante importante en diferenciar los normales de los glaucomatosos y hacer ese cambio de diagnóstico entre el sospechoso y el glaucoma. Este que me gusta mucho, fíjense que es una gráfica bien bonita. Este es un mapa ya creado por el doctor Garway Heath del Moorfields en Inglaterra hace bastante tiempo, y es el espejo, llamémoslo así, la correlación entre las zonas y sectores del nervio óptico y su correspondencia en el campo visual. Entonces ustedes se dan cuenta acá como este pedacito de pie de pizza del sector superotemporal, fíjense, y lo mismo pasa con el sector inferotemporal, sobre todo con el inferotemporal. Fíjense cómo solamente ese pedacito representa toda esta gran zona de campo visual. Vuelvo y digo, al igual que también el superotemporal, los sectores temporales del nervio óptico son los que tienen una mayor representación en el campo visual. Mientras que, por ejemplo, fíjense lo grande del sector nasal y cómo apenas la representación de ese sector es tan menos importante, digamos, en la función visual. Por eso, lo importante de los daños que se producen en el nervio, que sabemos que son principalmente, o por lo menos al principio, en esos sectores temporales, y por qué la localización de los defectos visuales que nosotros encontramos. Entonces, basándose un poco en esto, el doctor Caprioli y sus colaboradores en Los Ángeles reportaron este estudio bien interesante en el año 2018, donde a través del OCT, y esto se hace con OCT de Spectralis, y la distancia mínima del anillo, que es el MRW, y lo que veían era cuánto de eso se debía perder para encontrar defectos en el campo visual. Y la asociación era que se debía haber perdido del valor promedio, que se llama el valor global, de capa de fibras nerviosas en esa medida del BMO, al menos un 25.9% para que empezaran a aparecer aquellos defectos de campo visual, principalmente en esos sectores nasales, porque corresponden principalmente a la pérdida del sector inferotemporal y superotemporal, que son, como decíamos, los que más se lesionan inicialmente en el glaucoma. El mismo doctor Caprioli, hace ya muchos años más, nos hacía esta gráfica tan bonita de cómo sería, ojalá, nuestra acción ante el glaucoma, y podemos tener un paciente con una lenta progresión, mundo ideal, que no alcanza a llegar a la línea de disfunción visual, que sería esta punteada. Encontramos la progresión, pero si encontramos una progresión que sea rápida y no lo hace, o más bien no está progresando rápido y nosotros no la detectamos oportunamente, eventualmente nuestro paciente entonces va a tener un declive mucho más rápido y va a llegar a esa línea de disfunción visual. Pero si nosotros nos damos una temprana intervención, y una intervención no se refiere a intervención quirúrgica, sino a intervenir en el sentido de iniciar tratamiento, cambiar tratamiento, bien sea que hablamos de tratamientos médicos o quirúrgicos, dependiendo del caso del paciente, pues vamos a hacer lo que pretendemos, y es cambiar el curso de la enfermedad. Entonces ahí van a ver que esa gráfica cambia. Obviamente podemos seguir de pronto en un declive, pero evidentemente no solamente no tan rápido, sino además más distanciado, y eso va a permitir que el paciente a lo largo de su vida no llegue a una disfunción visual. Y si obviamente intervenimos tardíamente, pues entonces ya tenemos un margen de reserva muchísimo menor. Esto es la forma como aparecen los exámenes de campo visual. Aquí ustedes ven que es un campo visual además por demás bastante bueno, con unos defectos insignificantes, incipientes, que no son diagnóstico de nada, pero vemos como esta gráfica de evento nos dice, bueno, está bueno el campo, pero fíjese en estos punticos porque aquí pudo haber un deterioro que habrá que reconfirmar. Y acá en el contrario nos dice, mire, aquí también aparecieron uno que otro punto nuevo, aunque es un campo visual muy bueno,
Y este punto en particular, fíjense que es la segunda vez que aparece aparentemente menor. Claro que es un punto adyacente a la mancha ciega, difícil de interpretar que tenga alguna relevancia importante, pero eso es lo que tenemos que revisar. Y la tasa de progresión nos dicen que está en 0%, de manera que digamos estamos tranquilos de tener una buena función visual. Aquí en cambio vemos, por ejemplo, este caso de esta paciente, donde a pesar de esa buena función visual, fíjense que el OCT, en cambio, teniendo un nervio muy bueno, fíjense que la medida de fibras nerviosas está por encima de 100 micras, que es un valor bastante favorable que muchas veces ni siquiera lo vemos en pacientes sanos, pero dentro de ese margen, fíjense que la paciente ha perdido aparentemente fibras y vemos que lo hace a expensas principalmente del sector inferior y además es reproducible. Entonces, yo puedo estar dentro de lo normal, tener fibras normales, pero perder fibras, y ahí, por eso, probablemente a esa paciente hay que cambiarle el diagnóstico. Y fíjense que en el otro ojo pasa lo mismo en un tiempo parecido. Menor el defecto, pero también a expensas del sector inferior, de forma reproducible, nos vuelve a aparecer la sospecha de tener un deterioro. Y si miramos la parte numérica y no los colores, recuerden que los colores a veces nos falsean los resultados, pero los números nos muestran cómo sí hemos tenido una reducción de la medida de fibras nerviosas, tanto promedio como sectorial. Vemos un complejo ganglionar celular más IPL, esto es en el cirrus, por eso mide también la IPL, y fíjense cómo la variación es mínima y realmente tiene una mácula ganglionar bastante saludable en los dos ojos. Entonces, los cambios en la estructura, sin duda, la mayoría de las veces preceden los daños funcionales, pero además esos cambios en estructura, según su rapidez y su velocidad, nos pueden predecir las consecuencias que eso vaya a tener en el campo visual de nuestro paciente. Y sin duda, todo eso va en detrimento de algo muy importante, que es la calidad de vida de nuestros pacientes. Cuando hablamos de exámenes y cuándo hacer una cosa u otra, las imágenes, o sea, la tomografía, nos da un mejor resultado y una probabilidad mejor de detectar cambio cuando estamos ante glaucomas tempranos y moderados. Ya sabemos que cuando estamos ante glaucomas severos, que hemos perdido muchísimas fibras y llegamos a ese efecto piso del examen, va a ser mucho más difícil detectar un cambio. La función, en cuanto al campo visual, es útil siempre. Pero claro, si tenemos glaucomas muy tempranos, si tenemos campos visuales normales, ahí no vamos a ver los cambios. Los cambios de campo visual los vemos es cuando la enfermedad ya está con un camino mayor, con un camino más moderado y avanzado. Y recuerden que no hay que olvidar la prueba de tamaño 5, importantísima, el 10-2, importantísimo, no solamente en glaucomas avanzados, sino recordemos que si vemos alteraciones maculares, puede ser un signo temprano también que no lo podamos identificar en el 24-2. Y obviamente tenemos que integrar toda la información. Ojalá podamos hacer el número suficiente y necesario de exámenes en cada paciente, porque adivinar progresión en glaucoma y solo guiarnos por la presión o guiarnos por cualquier factor aislado no sería la manera correcta de hacerlo. Entonces, hoy en día hay una tendencia, y la tendencia es tratar de lograr presiones más bajas desde el principio, definir lo más oportunamente los cambios para detectar esa progresión, recordando obviamente que cada paciente es único. Entonces, antes uno decía, ¿empeoró o no empeoró? Esa es una pregunta importante, pero la pregunta mejor hecha sería, ¿mi paciente está empeorando qué tan rápido? Porque de eso depende mi actuar y la, entre comillas, agresividad con que yo tenga que actuar. Y también nos permite algo muy importante, sobre todo en nuestro medio, y es racionalizar los recursos, determinando a quién vemos más pronto, a quién hacemos exámenes más pronto, etcétera. Lo que ya les mencioné de hacer el suficiente número de exámenes y obviamente no demorarnos mucho, porque si no nos vamos a demorar también mucho en detectar. Entonces, en enfermedad temprana, y esto es importante repetirlo para terminar, enfermedad temprana tiene pequeños cambios en el campo visual, mayores cambios a nivel del disco y de la capa de fibras nerviosas, y recordar esa zona central macular. Entonces, el OCT es más sensible allí. La enfermedad avanzada, hay pequeños cambios en el OCT, pero puede haber grandes cambios en el campo visual, y recordar todas las estrategias que nos sirven para esos glaucomas más avanzados. Entonces, siempre tratemos de correlacionar la estructura y la función.
Con eso termino esa primera intervención. Paso a la siguiente, me imagino, de una vez. Entonces ahora, ya mirando los que progresan y los que empeoran, esto digamos que va de la mano y es pues porque tenemos que aumentar el tratamiento en nuestros pacientes con glaucoma y cómo ir llegando a esas modificaciones. Entonces, primera premisa, el glaucoma no es hoy, el glaucoma es para toda la vida en quien está diagnosticado. Entonces, un tratamiento que hacemos ahorita, cuando le ofrecemos o le recomendamos a alguien un tratamiento, a veces parece que estuviéramos hablando como es que ese es el tratamiento y esto es lo que vas a usar para siempre. No. El paciente lo primero que tiene que entender y nosotros debemos explicar es que eso es lo que se hace ahorita y según cómo sigan las cosas podemos tener que ir escalando para ir, dependiendo de la complejidad de las cosas, ir avanzando en el tratamiento. Entonces sabemos que el mundo ideal sería la monoterapia, hablando de terapia médica, por ser sencilla, eficaz en la gran mayoría de los pacientes. Pero sabemos que en el largo plazo no es infrecuente que nuestros pacientes vayan necesitando 2 o más medicaciones para llegar a controlar la presión en el objetivo que se requiere. El estudio de hipertensión ocular, por ejemplo, y estos no son enfermos de glaucoma, son hipertensos oculares, mostraba que más o menos el 40% de los pacientes en el brazo de los pacientes que fueron tratados necesitaron después de 5 años más combinación de terapia médica para lograr un modesto 20% de reducción de la presión. El estudio colaborativo de glaucomas iniciales, por sus siglas CIGITS, nos mostraba que más del 75% de los pacientes, después de 2 años de tratamiento, también estaban necesitando una terapia de adición para el control de la presión. Entonces, cuando necesitamos una terapia de adición, primero hay que definir cuándo. Lo otro es definir qué ponemos, qué combinamos. No hay duda que combinar medicamentos que tengan mecanismos de acción complementarios puede ser más sinérgico y darnos una mejor efectividad en la presión. Hay que recordar, todos lo sabemos, si sumamos cosas, no son exponenciales. Si un medicamento funciona un 30% y otro funciona un 20%, por poner los dos, no nos va a dar un 50% de reducción de la presión, de manera que hay que combinarlos de forma muy racional, siempre pensando en el largo plazo y no solamente, pues importante obviamente en la presión, pero recordemos los efectos adversos y el perfil de seguridad de los pacientes que puede ir cambiando a lo largo de la vida de una persona también. Entonces, hay muchos obstáculos y lo veíamos en la clase pasada, que es la adherencia, que es un desafío importante y entre más complejo sea el tratamiento o mayores efectos adversos tenga el tratamiento, también podemos correr más riesgo de que nuestro paciente no lo pueda cumplir adecuadamente. Lo otro es que muchas veces no conocemos cuál es la presión basal real de los pacientes, sobre todo en estos pacientes que ya llegan tratados y que no tenemos certeza de si lo que está usando está sirviendo o no está sirviendo. Entonces muchas veces no conocemos ese valor que sería ideal saber la presión basal. Lo otro es que tienen múltiples tratamientos, se ponen las gotas seguidas, no saben ponerlas bien y de pronto hacen un lavado de sus medicamentos. De manera que hay muchísimas, podemos sumar una cantidad de factores importantes. Las combinaciones fijas dentro de esto de ir avanzando en el tratamiento cuando una monoterapia no nos sirve, desde hace mucho tiempo que están con nosotros, pero cuando llegaron y salieron, pues realmente se convirtieron en una gran ventaja para nosotros y ventaja para los pacientes. Primero, por esa posibilidad de adicionar en un solo envase medicamentos que nos reducen muchos factores de los cuales hoy en día hablamos mucho más que antes, que es, por ejemplo, la exposición a los conservantes o preservantes de los medicamentos, obviamente la tolerabilidad, que son eficaces, la frecuencia de las dosis, no tener tanto frasquito y tanta gota en el día, y sin duda también mejoraban la adherencia a diferencia de tener 3 frascos o 2 frascos de medicamentos. Lo otro importante es que el paciente pues obviamente pueda cumplir de una mejor manera. Entonces nos daban dosificación simplificada, menos gotas diarias, eso también hacía que el paciente se equivocara menos. Eventualmente el tema del costo, simplemente por no tener 2 medicamentos, sino en uno los 2, pero había un tema importante y es el tema de la dosis. Y es, si yo tengo ya 2 medicamentos, la dosificación tiene que ser precisa. A veces nuestros pacientes, digamos que alguien les puede decir, oiga, esta gota es 2 veces al día y se la pone a cualquier hora, no hay que explicar muy bien, es cada 12 horas.
A veces la gente no entiende y cada 12 horas pareciera que fuera una sola vez al día y se la ponen una vez al día o más veces al día, cuando en estas medicaciones lo ideal es no alterar las dosis, diferente a cuando usamos algunas monoterapias que pueden ser usadas 2 veces o 3 veces, por ejemplo, los inhibidores de anhidrasa carbónica o los alfagonistas. Mientras que si hablamos de un análogo de prostaglandina, pues no lo ponemos más de una vez, a menos que esté en combinación, como la combinación triple, que ahorita de pronto en la discusión hablamos, no sé si ustedes la tienen en el Perú. Entonces les voy a mostrar un caso clínico. Esta es una paciente que está ya medicada, o sea, tiene un diagnóstico y está con un análogo de prostaglandina. Es paciente de 63 años con una historia ya de 4 años de diagnóstico, su presión no tratada, o sea, su presión basal oscilaba más o menos entre 26 y 28 milímetros de mercurio, está con un análogo de prostaglandina de Bimatoprost y tenía incluso un antecedente de un SLT hacía unos meses que no había tenido un efecto importante, o sea, no había sido un buen respondedor al tratamiento, mantenía su terapia médica. Entonces, fíjense acá cómo en el examen clínico en el ojo derecho tiene una presión de 21, o sea, no aparentemente controlada, y en el otro ojo de 19, tampoco muy ideal, pero aparece lo que muchas veces nos sucede, ver hemorragias accidentalmente, llamémoslo así, en el disco óptico cuando examinamos al paciente en lámpara de hendidura. Signo absolutamente identificado de no buen control. No buen control bien sea por la presión, bien sea por los fenómenos vasculares del glaucoma que muchas veces no entendemos bien y no podemos identificar, pero claramente un signo para pensar en que hay que bajar más la presión de ese paciente. Además, porque aparece, como pueden ver acá, un defecto incluso muy denso de campo visual en ese ojo, y este defecto no tan típico de glaucoma, pero tiene este defecto reproducible temporal inferior en el otro ojo. De manera que eso es un paciente donde claramente tenemos un análogo de prostaglandina que está funcionando porque redujo la presión de la basal, pero evidentemente hay un hallazgo que nos dice este paciente necesita más, hay un correspondiente deterioro del campo visual, así que es de esas cosas en que todo encaja, a veces las cosas no encajan, en este caso todo encaja. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cambiar la monoterapia por otra? Difícilmente una monoterapia nos va a dar un efecto mayor al que nos da ya el Bimatoprost, que es una de las moléculas de análogo de prostaglandina también, tal vez más eficaces en la reducción de la presión. Por lo tanto, probablemente tenemos que pensar en algo más. Puede ser adicionar tratamiento, por ejemplo. Pensaríamos que puede ser mejor mantener eventualmente el análogo de prostaglandina, pero adicionarle una combinación fija a ese paciente, y esa combinación fija a libertad de escogencia del médico puede ser un beta bloqueador, por ejemplo, con inhibidor de anhidrasa carbónica o un beta bloqueador con un alfagonista. Sobre todo a mí me gusta pensar en los buenos efectos probables, por ejemplo, de neuroprotección que puede tener la brimonidina, y eventualmente en estos pacientes con estas hemorragias es un factor que es interesante a tener en cuenta. Este es otro caso de un paciente que tiene ya tratamiento también, una mujer de 54 años, está bajo tratamiento con una combinación fija de análogo de prostaglandina y beta bloqueador. Y fíjense que la presión no tratada era bastante importante en rango entre 25 y 30 milímetros de mercurio. Y vemos que esa paciente con la combinación fija tampoco está logrando tener una presión en los niveles óptimos, tiene una córnea perfectamente buena, incluso hacia un grosor mayor, y empieza a tener también una sospecha de deterioro adicional en el nervio óptico y también en su campo visual. Aquí pueden ver los discos ópticos, de esos discos ópticos que no son tan fáciles de evaluar un poco porque están metidos dentro de un trasfondo que no deja ver bien a veces los detalles, pero evidentemente cuando lo vemos en la lámpara de hendidura se ven los defectos importantes de adelgazamiento del anillo neuroretiniano. Y fíjense que a pesar de eso, el defecto que hay en el campo visual tampoco es un defecto mayor, es llamémoslo, escalón nasal incipiente inferior en ese ojo derecho con un mejor examen en el ojo izquierdo. Entonces, ¿qué se puede hacer en un paciente que ya tiene una combinación fija, pero está necesitando esa reducción adicional? Entonces, podríamos pensar en mantener lo que tiene, pero adicionarle, por ejemplo, una combinación fija sin timolol, que sería aquella combinación de brinzolamida con brimonidina, puede ser, o sustituirlo y dejar el análogo de prostaglandina separado
y poner una combinación fija con timolol distinta. Hay varias cosas con las que uno puede jugar, entre comillas, con la unión y asociación de medicamentos, siempre y cuando tratemos de lograr eficacia y tolerancia, muy importante. Y esto va de la mano con lo que les acabo de decir. Este es el resultado del estudio canadiense. El estudio canadiense de glaucoma, digamos que tiene varias etapas. En este caso, lo que buscaban era evaluar los pacientes que ya habían reducido presión, y ya habían reducido presión incluso más o menos un 30%, pero identificaron de esos pacientes que habían reducido presión, cuáles a pesar de eso seguían empeorando, y tomaron ese grupo. Y a ese grupo dijeron, bueno, a este grupo que está empeorando, a pesar de haber reducido 30% de presión, les vamos a reducir más la presión. ¿Cuánto más? Un 20% adicional de reducción de presión. O sea, no eran tan exagerado de lograr un 30 como al principio, pero sí lograr una disminución adicional. Y lo que finalmente se daban cuenta con esto era que realmente esa reducción adicional estabilizaba muchísimo el glaucoma en un gran número de pacientes, sobre todo cuando hablaban de presión intraocular como tal. Si la presión intraocular se mantenía por debajo de 16 en ese segundo resultado, porque el primer resultado, recuerden que era bajarla 30%, ahora era un 20% más. Entonces, si lograban tener esa presión, el glaucoma se mantenía muy estable, eso medido a través del examen del campo visual. De manera que muchas veces reducir un poquito más, puede que ya no se necesite esa magnitud mayor del inicio, pero reducir algo más la presión nos va a favorecer. Entonces, recordemos algo bien importante, y es que la terapia depende del objetivo individual de ese paciente, tratar, como dije, de unir mecanismos complementarios. La tolerancia es clave. Un paciente que no tiene buena tolerancia a los medicamentos, pues tampoco va a tener un buen cumplimiento. Y cuando hablamos de máxima terapia médica, ojalá hablemos es de máxima terapia médica tolerada. Un paciente puede tolerar 4, digamos poner todo lo que hay, o un paciente puede tolerar 2, y para ese paciente esa es su máxima terapia médica tolerada. Entonces, no hay que pensar que solamente máxima terapia médica es poner de todo y hasta que ese todo no funciona, tener que pasar al siguiente paso, que sería eventualmente una cirugía. Puede ser que un paciente necesite menos. Y para terminar, les quiero mostrar este caso clínico que es bien diciente de esto de terapias combinadas. Este es un caso de la vida real, es una paciente mía que su primera consulta fue en el 2014, tenía 59 años en ese momento, y ella refería a una disminución visual, especialmente en su ojo derecho. Ella ya venía tratada para glaucoma, ya tenía un diagnóstico de glaucoma y estaba utilizando timolol dorzolamida 2 veces al día en sus 2 ojos, antecedentes importantes controlados sistémicos de hipertensión e hipotiroidismo. Importantísimo antecedente, tenía cirugía refractiva previa, y esta era su refracción, nada trascendental, un astigmatismo principalmente, 20-25 menos y 20-25. Y fíjense que con la medicación la presión estaba en 14 y en 13, los ángulos abiertos. Y a mí me gustaba saber cuál era la presión basal sin terapia médica. Claro que ya les voy a mostrar esos nervios ópticos y a veces eso no se puede hacer en cierto tipo de pacientes, pero muchas veces tampoco entonces podemos saber qué tanto la medicación está funcionando, ¿no? Entonces hay que hacerlo controladamente. Fíjense que obviamente operada tenía unas córneas más tendientes a lo delgado, tenía otros análisis sistémicos importantes, una resonancia cerebral, un Holter donde sí tenía algo de algún patrón Dipper en algunos horarios de la madrugada, no muy importante, pero se avisó. Tenía un Doppler carotidio bueno y se le dejó solamente dos semanas sin gotas y realmente no pasó mucho. La presión seguía dentro de ese aparente rango normal en 16 milímetros de mercurio, pruebas de sobrecarga hídrica y algunas curvas de presión que no mostraron picos de presión. Y fíjense en el deterioro tan marcado de ese nervio óptico, lo vemos en la tomografía, como hay una pérdida muy significativa del espesor de fibras peripapilares, como también a nivel macular podemos ver como las ganglionares más IPL tienen ese defecto, además sectorial inferior bien marcado. Por eso, como vemos acá, su defecto campimétrico principal está localizado superior, e incluso con algo dramático que es cuando nuestros pacientes afectan la fijación central, porque ahí es donde el paciente empieza a volverse consciente realmente de su problema y tener disfunción visual.
Este es el ojo derecho, y en el ojo izquierdo, como ven, pues algo mejor, pero realmente también un problema bien severo del nervio óptico, aunque se conserva mucho mejor el campo visual con su defecto nasal, pero sin duda cuando vemos las imágenes pues nos damos cuenta del deterioro. Entonces, ¿qué vemos en un paciente de estos? Un paciente con lo que se puede llamar un glaucoma normotenso, eventualmente, o glaucoma de baja presión, y además de eso, ¿qué necesitamos? Una presión objetivo bastante baja, sobre todo teniendo en cuenta que partimos de una presión que está en la media normal del rango arbitrario, digo yo arbitrario porque eso es un rango arbitrario de normalidad. Entonces el curso a seguir fue cambiar el tratamiento. Realmente preferimos tratar de poner de una vez una terapia importante para ver cómo estaba. Recuerden que venía con timolol dorzolamida, entonces le pusimos un análogo de prostaglandina, Bimatoprost, y dejamos la combinación brimonidina-timolol. Y controlándola después, pues hubo una reducción aparentemente importante de la presión entre 10 y 11. Pero fíjense lo que pasa con estos glaucomas. ¡Ay, qué presión tan buena! Y de pronto en un examen en el 2015, tremenda hemorragia del disco óptico, lo que nos indica claramente pues que no estamos muy bien. Y en el otro ojo, pues más o menos los hallazgos ya conocidos. Y vemos cómo hay fluctuaciones en ese campo visual, un campo visual muy regular, incluso miren este campo visual como tan malo. Siempre recuerden, hay que repetir exámenes. Aquí incluso en el ojo izquierdo podemos ver que de pronto hubo como un deterioro. Aquí apenas estábamos en esos primeros años de conocer a la paciente. Fíjense que el campo visual nos mostraba esos aparentes cambios, sobre todo en este ojo derecho, pero la tomografía no tanto. Recordemos que igual ha perdido mucho, pero todavía tiene capa de fibras, de manera que es medible. Hay cosas que son medibles, sin duda. Pero fíjense cómo mejoramos el resultado del examen para ella y para nosotros, para nuestra objetividad en el seguimiento, cambiando la estrategia, haciendo los exámenes con estímulo de tamaño 5. Y ahí podemos ver cómo, evidentemente, no hay un aparente deterioro en el campo visual, por el contrario, digamos que se mantiene con los defectos en su localización conocida, y cómo en esos últimos 3 años que están reflejados acá en estos exámenes, fíjense en 3 años cuántos exámenes tiene la paciente, y cómo también hay una estabilidad importante. Pero, oh sorpresita, nuevamente, año 2017, ahora no el ojo derecho, sino en el ojo izquierdo. Miren la hemorragia que tiene acá. Entonces, importante las hemorragias, cuando las vemos en la lámpara de hendidura, ojalá salir a documentarlas para poderles hacer seguimiento, porque muchas veces incluso, desaparecen como todos sabemos, pero además de eso muchas veces son los lugares donde puede haber una pérdida adicional de fibras. Entonces no se veía un cambio en el disco, pero aparecía esa hemorragia nuevamente. Y aquí, volviendo al tema ya de los seguimientos más a largo plazo, algunas variabilidades en el campo visual sin mayor signo de deterioro, pero claramente un resultado no tan favorable. Esto me gusta mucho cuando hay pacientes que tienen dificultades grandes como esta de ese campo visual y esos nervios ópticos. Este es un campo visual binocular Easterman, se hace los 2 ojos. Entonces vemos cómo al sobreponer los 2 ojos, claramente pues un paciente tiene mejor funcionalidad. Pero esto aplica mucho para eso, para saber cómo es la capacidad funcional visual de los pacientes. Entonces ya no tenemos unos defectos sin duda tan marcados, porque lo malo de este me lo va compensando sin duda lo bueno del otro. Entonces ella tiene una evolución, digamos que en general estable dentro de su función, aunque con esas hemorragias. Y además de eso, bueno, le volvemos a hacer el Holter, la mandamos al cardiólogo para revisar otras cosas, apneas del sueño, todos los otros factores adicionales que hoy en día nos gusta descartar. Se le explica sin duda las posibilidades quirúrgicas, difícil en un paciente de estos, pero que muchas veces podemos pensar que a pesar de presiones cercanas a 10 pudieran necesitar presiones en un solo dígito, y la necesidad de poca fluctuación. Es una paciente muy ansiosa, sin duda tiene dificultades importantes visuales, pero ella prefiere, a pesar de estar multitratada y de no necesariamente ser el escenario de mejor efectividad, darle la oportunidad a un EC llegar a ser no la cirugía para quitar gotas. Aquí no es nuestro interés quitar gotas, pero sí lograr tener como si fuese un medicamento que nos ayudara a complementar. Y nos ha ido tan bien que se logró incluso suspender el Bimatoprost, que le estaba generando además una serie de problemas, pero por sobre todo porque la presión
se logró controlar en alrededor de 8 milímetros de mercurio desde que se hizo en el año 2018 y hasta el día de hoy. Bueno, la última consulta fue antes de pandemia, después de eso la paciente no ha regresado, pero ha tenido una evolución muy satisfactoria hasta, como les digo, enero del 2020, con una estabilidad excelente a nivel de estructura y función en los dos ojos, de manera que sin duda pues fue un buen resultado. Entonces recuerden, individualicen el tratamiento y el seguimiento, hagan todos los exámenes que se necesitan para cada paciente y según el riesgo, obviamente determinar qué en cada quien, reevaluar esa presión objetivo, ajustar las líneas de base muchas veces también es necesario cuando hacemos alguna intervención. En pacientes de alto riesgo, siempre ser mucho más cuidadosos, no solo en el seguimiento, sino en el tratamiento y vigilar de forma estricta. Y pues nada, el tratamiento es cambiar el curso de la enfermedad y también obviamente debemos educar al paciente y tratar de tener siempre la mejor relación médico-paciente para que todo funcione lo mejor posible. Con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda. Realmente ha sido muy, muy, muy aleccionador todo lo que has mostrado en esta noche. Obviamente es maratónico y sabemos que hay mucha información, pero he aprendido muchísimo con lo que has expuesto y espero que de todas formas eso sea de mucha utilidad para los chicos que están atendiendo. Además que justo tenemos una discusión al final de unos casos, de un caso clínico, y que creo que tú has dado así las perlitas que van a ser importantes para que nosotros pongamos en práctica justamente lo que hemos aprendido hoy día, ¿no? Todo ha sido realmente de mucho provecho. No te vayas porque al final tenemos algunas preguntas. Voy a dar pase a nuestro siguiente expositor, el doctor Juan Carlos Izquierdo. El doctor Juan Carlos Izquierdo es el jefe del servicio de glaucoma del Instituto de Ojos Oftalmosalud. Es el actual presidente del capítulo de glaucoma de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Él realizó un posgrado en glaucoma y catarata en la Universidad Julius Davis de California y hizo su especialidad en glaucoma y catarata en el Instituto de la Fundación Conde de Valenciana en México. Y hizo otro posgrado en glaucoma y catarata en la Escuela Paulista de Medicina de Sao Paulo, en Brasil. Y además es actual docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. Juan Carlos nos va a hablar acerca de justamente algo que tocó la doctora María Fernanda al finalizar, ¿no? Es cómo tiene la importancia de la trabeculoplastia láser, tanto como terapia inicial o como terapia complementaria, que hoy en día es fundamental conocer y, ¿por qué no?, todos los oftalmólogos poder poner en práctica en algún momento. Adelante, Juan Carlos, la ponencia y la presentación es tuya.